importante es el líquido pleural. Entonces, ¿se acuerdan que les dije, creo que les pregunté y hice una pregunta sobre qué test se le realiza al líquido pleural para descartar o para verificar si hay tuberculosis? ¿Se acuerdan? El test de laboratorio. Ajá, el test de adenosina diamidasa, ¿no? Sí. Los valores referenciales van de 0 hasta 40, más de 40 y es posiblemente un predictivo de que sea tuberculosis pleural, ¿ya? Entonces, no solamente quiero que tengan en cuenta de que en el líquido pleural voy a hacer el test de adenosina diamidasa, puede realizar otro tipo de exámenes por los cuales yo voy a poder verificar. Y uno de ellos, en los cuales el laboratorio o también la parte clínica que lo toma porque lo solicita, usualmente que es el estudio del líquido pleural, realizan mediante criterios. Y uno de estos criterios son los criterios de Light, para verificar o para diferenciar de un líquido exudado de un trasudado, básicamente. Entonces, más que todo, quiero que sepan que dentro de estos líquidos corporales, incluido el líquido pleural, van a existir fuerzas por las cuales van a estar mediados diferentes tipos de celularidad. Por ejemplo, tenemos la presión hidrostática, que es por el líquido, el mismo líquido que ejerce esa presión. ¿Qué más? Presión osmótica, la presión oncótica que ejercen las proteínas dentro de este líquido pleural. Entonces, van a haber diferentes tipos de presiones por las cuales yo voy a verificar o yo voy a catalogar este tipo de líquidos. Entonces, hay fuerzas en las cuales que se llaman las fuerzas de Starling, que es la hidrostática, la oncótica y la oncótica intersticial básicamente. Entonces, van a diferenciar este tipo de fuerzas o presiones dentro de estos líquidos corporales. Si existe un desbalance de estas proteínas o de este tipo de presión, ya sea disminución del líquido, las presiones probablemente van a disminuir o van a estar desbordando, ¿no? Posiblemente van a producir edema o creación, en este caso, de la célula para poder verificar. Entonces, dentro del líquido pleural, usualmente cuando nosotros lo analizamos o semiológicamente verificamos, ¿qué cosa vemos? De que el paciente tiene tos, puede tener disnea, dolor pleurítico, que es lo que caracteriza a un paciente que tiene líquido pleural, ¿no? Ahora, a la exploración física que vamos a escuchar o que vamos a realizar, a la percusión, va a haber matidez en el lado afectado. En cuanto a la obtención del líquido pleural, ¿cómo yo obtengo el líquido pleural? ¿Por qué procedimiento, mejor dicho? Toracocentesis, ¿no? La toracocentesis es un procedimiento por el cual yo voy a obtener el líquido pleural, ¿no? Puede ser por guía ecográfica o si el líquido ya es más de 10 mililitros, posiblemente ya lo puedo punzar, puedo saber en qué parte afectado está y puedo realizar un estudio citoquímico de este líquido pleural. Ahora, ¿qué más? Más que todo en la parte radiográfica ya, supongo que el doctor les está explicando cómo verificar o cómo visualizar cuando hay un derrame pleural, ¿no? Entonces, lo que voy a diferenciar básicamente es si mi líquido pleural es de tipo exudado o trasudado. ¿Y cómo yo lo verifico? Tenemos diferentes criterios o diferentes análisis por los cuales yo voy a pedir un citoquímico de líquido pleural. Entonces, yo le voy a pedir LDH, dosar en el líquido pleural tanto como en el suero. Si esto me da menos de 0.6, estoy pensando que es un trasudado. Si yo doso proteínas totales en el líquido pleural versus proteínas totales en el suero y esto me da menos de 0.5, es un trasudado. Por lo contrario, si yo doso LDH en el líquido pleural con el suero y me da más de 0.6, estoy pensando que es un exudado. Y si las proteínas igualmente lo doso y le saco, en este caso los divido, me sale más de 0.5, estoy pensando que es un exudado. Y a la cabeza, usualmente un exudado posiblemente pueda ser una tuberculosis, ¿ya? Hasta descartar con otro tipo de test. En este caso, ¿qué test le voy a pedir? El test de ADA, ¿ya? Ahora, no solamente voy a pedirle LDH proteína, sino también le puedo pedir lo que es un pH. ¿Para qué yo le voy a pedir pH? Para ver si efusión paraneumónica es complicada o no complicada. ¿Qué más? Citología, en este caso, para ver celularidad. Voy a poder verificar si este tipo de patología es maligna, ¿no? Si es un tipo de cáncer. El test de ADA ya habíamos hablado. Aquí lo tenemos que catalogar. Si es que estoy pensando que es una tuberculosis pleural,
posiblemente tenga más de 72 miligramos por decilitro, ¿ya? Obviamente que hay que evaluarlo si nosotros encontramos un líquido pleural con test de ADA de más de 40. Igualmente hay que verificarle, hay que hacerle una observación. El paciente tiene que estar con algún síntoma que estoy pensando de que posiblemente pueda ser tuberculosis pleural. ¿Qué más? Si estoy sospechando que es un kilotórax, voy a poder dosarle lo que son los triglicéridos y colesterol. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que son trasudados, usualmente el más, o de etiología de trasudado, vamos a encontrar lo que es la insuficiencia cardíaca, ya a la cabeza. Entonces, hicieron unos estudios en los cuales determinaron que los criterios de LAI van a tener una sensibilidad mucho mayor que dosando otro tipo en este caso, de analitos, como por ejemplo la albúmina, el colesterol o la bilirrubina. En este caso, los criterios de LAI, junto con los que les he dicho, el LDH, las proteínas, es lo que me va a verificar que este líquido sea un trasudado de un exudado. Entonces, como les comenté, trasudado, el más importante, insuficiencia cardíaca, ¿ya? Dentro de los exudados, usualmente los exudados son es un tipo de líquido, por así decirlo, opaco, va a ser sucio, se va a ver visualmente, se va a ver ese tipo de verificación, ¿ya? Entonces, ¿en dónde encontramos este tipo de exudados? Usualmente cuando son infecciosos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a verificar? De repente neumonías complicadas. ¿Qué más? Infecciones virales o bacterianas, en este caso como la tuberculosis pleural. ¿Qué más? Enfermedades inflamatorias también. Eso quiere decir que puede ser una artritis reumatoidea o un lupus eritematoso sistémico. ¿Qué más? Neoplasias también como cáncer, les comenté, pero hay que verificar la citología. Ahora, en cuanto a los trasudados, les comenté la insuficiencia cardíaca, que es lo que mayormente se va a verificar. ¿Y cómo puedo verificarlo? Lo voy a verificar. El tipo de exudado, como les digo, es lechoso, es opaco, ¿no? Es sucio, por así decirlo. Entonces, el exudado vamos a tener que ver que es un aspecto turbio, ¿no? Turbio, los colores van a ser variables, pueden ser hemáticos, amarillentos, hasta chocolatosos, ¿ya? Dentro de lo que verifica el trasudado, usualmente es transparente, parecido a un suero de la sangre, tal cual. Amarillo pálido, no forma coágulo, en cambio el exudado sí presenta coágulo, usualmente. Ya habíamos dicho entonces el trasudado, ¿cuál es la etiología principal? Insuficiencia cardíaca, ¿ya? Acuerdo. Entonces, no solamente en los líquidos corporales, en este caso el líquido pleural, vamos a dosarle este tipo de exámenes. También le podemos dosar, por ejemplo, glucosa, ¿ya? Si nosotros encontramos una glucosa menos de 60, esto puede sugerir un derrame para neumonía, ¿ya? Ahora, si nosotros lo queremos verificar si es complicado o no complicado, vamos a tener que dosarle pH, ¿ya? ¿Qué más? Hematocrito para verificar si este paciente dentro del líquido pleural tiene netamente esta constante. Puede ser por el mismo traumatismo, el mismo procedimiento que le han realizado la toracocentesis, o en este caso puede ser de origen hemático, puede ser un hemotórax, ¿ya? ¿Qué más? El ProBNP es un analito para yo poder dosar, se dosa tanto a nivel del suero como a nivel del líquido corporal, en este caso de un líquido pleural. ¿Qué cosa me va a decir? Que si yo lo encuentro en más de 1500 picogramos por mililitro, estoy pensando que este paciente tiene una insuficiencia cardíaca, ¿ya? En los triglicéridos, si yo le solicito, lo encuentro a más de 110 miligramos por decilitro, estoy pensando que es un kilotórax. El test de ADA, ya saben, si es que lo encuentro en menos de 40, posiblemente me excluya lo que es tuberculosis pleural. Ahora, hay que evaluarlo si están mayores de 40 o mayores de 72 unidades por litro para verificar si este paciente posiblemente pueda ser tuberculosis pleural, pero con la clínica del paciente, ¿no? Lo que es amilasa podría ser una perforación esofágica, pancreatitis, conteo de células. Necesariamente cuando nosotros nos solicitan este tipo de análisis citoquímico dentro de lo que es el líquido corporal o en este caso el líquido pleural, usualmente hacemos un recuento de celularidad. Nos traen la muestra, la centrifugamos y nosotros pasamos ese líquido en un equipo para que nos vean la celularidad, en este caso en un equipo para que haga hemograma, ¿no? Para ver si hay predominio polimorfo nuclear o linfocito, para yo poder determinar si es de origen bacteriano u otro tipo, ¿ya?
Ahora, ¿qué más? Kilomicrones usualmente en un laboratorio no suele realizar este tipo, pero más que todo para verificar si mi paciente podría ser un kilotórax. Esto es como un resumen ya en general. Por ejemplo, yo tengo derrame pleural, pero radiográficamente yo verifico de que este líquido es mayor a 10 mililitros. Pasa. Entonces, ¿qué hago? Le puedo hacer toracocentesis, pero si es menos de 10 mililitros, yo lo dejo en observación a este paciente, ¿no? Al hacerle la toracocentesis, ¿qué hago? Le voy a hacer una punción directa, puede ser guiado ecográficamente, ¿no? Ahora, ¿qué le solicito a este líquido pleural? Le voy a solicitar pH y le voy a solicitar citoquímico, citológico y cultivo. Esos son los tres principales en cuanto a lo que es laboratorio, es lo que siempre vamos a solicitar. Citoquímico, citológico y cultivo, ¿ya? Ahora, ¿para qué es eso? Para verificar si mi líquido pleural es de tipo exudado o trasudado. Si lo encontramos que es de tipo exudado, hay que verificar qué tipo de celularidad tiene, si tiene predominio polimorfo nuclear o linfocítico. Habíamos hablado que si era predominio polimorfo nuclear, era de tipo bacteriano. Uno de los tipos bacterianos puede ser un empiema, ¿ya? Ahora, de acuerdo a la patología que podría tener, que podría indagar o necesariamente si le realizamos cultivo, ya nos va a poder verificar qué patógeno podría ser y se le da su tratamiento a este paciente. Si es de tipo predominio linfocítico, vamos a tenerlo. Puede ser de tipo maligno o puede ser tuberculoso. Entonces, ¿cómo diferenciamos con un test de ADA? Básicamente, el test de ADA nos va a excluir si este paciente puede ser tuberculosis o no, ¿ya? Entonces, y ahí determinar si este paciente o a realizarle otro tipo de análisis. En ese caso, podríamos determinarlo con un test de ADA para decidir si es maligno o tuberculoso. Y si en este caso no es, ya verificar otro tipo de examen, en este caso hacerle una citología para verificar más que todo las células. ¿Qué más? Entonces, si es de tipo trasudado, habíamos continuado, pues la primera causa va a ser insuficiencia cardíaca, pero también puede ser renal hepática, ¿ya? Esos tres tipos usualmente. Si este paciente tiene una diuresis normal usualmente y si está en observación, hay que ver si es que este tipo de estudio lo podemos realizar después de 3 días usualmente, ¿ya? Y si mejora, hay que verificar, hay que hacerle un seguimiento, ¿no? Y verificar si este paciente tiene otro tipo de patología, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que diferenciar de acuerdo a la citología, o en este caso citoquímico del líquido pleural, necesariamente si es un exudado o trasudado, básicamente, y la etiología, si es un exudado y etiología de un trasudado. Ya, creo que eso es lo que tenemos de líquidos corporales. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces le damos media horita para que almuercen, chicos. Creo que hay algunos que no han almorzado. Y nos encontramos para hacerlo de asma bronquial, otra teoría. Ya, como les comenté, todas las patologías que estamos hablando son clínicas, ya, netamente lo que es exámenes de laboratorio u otro tipo de exámenes funcionales como es la espirometría, nos van a ayudar a corroborar el diagnóstico que nosotros tenemos. Al igual, tanto laboratorial, existen diferentes tipos de exámenes por los cuales yo voy a poder identificar de que este paciente podría tener asma bronquial, pero esto no me asegura de que el paciente, de que me sale o no me salga definitivamente, voy a tener que decidir de que no tiene asma bronquial o si tiene asma bronquial. ¿Ya? Todo es con la clínica del paciente. Entonces, sabiendo esto, el asma bronquial netamente es una enfermedad inflamatoria que puede llegar a infectarse, sí, pero netamente es una enfermedad inflamatoria usualmente de arterias aéreas bajas. Entonces, ¿qué va a pasar? Existe una hiperreactividad bronquial que actúa conjuntamente con la inflamación y una hiperrespuesta. ¿Y qué va a hacer? Consecuentemente va a ocasionar lo que es una obstrucción bronquial. Ahora, tengan en cuenta que aproximadamente un 12% está afectando a la población adulta con este tipo de patología. Se va a dar mayormente en infantes, evidenciándose que más que todo en el género masculino de 2 a 1 versus con el género femenino. Y es una de las enfermedades crónicas más importantes, ya que con el paso del tiempo ha ido aumentando. Entonces,
etiológicamente hablando vamos a tener diferentes factores por los cuales yo me voy a predisponer, o en este caso me puede causar este tipo de patologías. Tenemos predisposición genética generalmente cuando es de primera línea. Mi papá, mi mamá ha tenido asma, probablemente yo también tenga consecuencias de tener asma. No necesariamente pueda hacer la reacción, porque de repente no tengo ningún alérgeno, ningún factor ambiental por la cual me va a producir este tipo de enfermedad y no puedo llegar a ser la enfermedad. Pero hay que verificar, más adelante les voy a explicar si este tipo de patología podría ser extrínseca o intrínseca, ¿ya? Ahora, ¿qué más? La atopía. Usualmente pacientes con rinitis alérgica, dermatitis atópica están más predispuestos a tener asma bronquial. Infecciones como la clamidia y el micoplasma podrían intervenir por infecciones, básicamente, ¿no? Si yo tengo asma bronquial, estoy más predispuesta a tener infecciones con este tipo de patógenos. ¿Qué más? Hipovitaminosis, usualmente la A, la C y la D están como que catalogadas con este tipo de factores predisponentes a tener asma bronquial. ¿Qué más? Algunos químicos, alérgenos como alergia a los ácaros, al pelo del gato, al pelo del perro, al polen. Existen muchos tipos de alérgenos de este tipo que me van a predisponer a tener esta enfermedad. ¿Qué más? Exposición usualmente ambiental. También puede darse el caso de asbestosis, puede producirme este tipo de patologías. ¿Qué más? Y también se ha dicho de que la obesidad por los adipocitos o dipocinas, que son proinflamatorias, van a generar este tipo de patologías. Entonces, fisiopatológicamente hablando, el espectro de este tipo de patologías va a ser muy amplio y va a ser muy variado. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a generar células inflamatorias y por ende estas células inflamatorias van a generar mediadores químicos, en este caso mediadores por las cuales me van a producir este tipo de hiperactividad bronquial. Tenemos los mastocitos, los eosinófilos, los neutrófilos, células epiteliales que me van a producir, por ejemplo, histamina, leucotrienos, quimioquinas, que van a hacer de que ocurra un broncoespasmo, un aumento de la secreción del moco, ¿no? Usualmente exudado, secreción de moco, cambios estructurales y lo que es hiperactividad en lo que es las vías respiratorias, es lo que es AHR. Entonces, a manera de un esquema para que ustedes lo tengan en cuenta, primeramente nosotros, ¿cómo se produce este tipo de enfermedad? Primero tenemos que ser sensibilizados con este tipo de alérgeno o factor predisponente, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, soy alérgica al pelo del gatito, me predispongo. Tengo un gatito, yo no sé si soy alérgica o no, vivo con él, convivo con él y es la primera sensibilización. ¿Qué va a pasar? La primera línea de defensa van a ser las células dendríticas. Por ende, este tipo de pelito ingresa y va a producir ciertos antígenos, con los cuales mis células dendríticas van a detectar. Mis células dendríticas lo identifican, migran hacia los ganglios linfáticos, presentando este tipo de pelito, van corriendo por toda la sangre, van a interactuar con linfocitos T, vírgenes que nunca han tenido contacto con este tipo de alérgeno. ¿Y qué va a hacer? Va a diferenciar este tipo de linfocitos a linfocitos TH2. Estos linfocitos TH2, ¿qué van a pasar? Van a producir ciertas citoquinas. Entonces, ¿y qué va a producir? Algunos tipos de anticuerpos como el IgE. ¿Qué va a pasar? Aumenta el IgE, hay eosinofilia y hay mastocitosis. ¿Y dónde yo lo voy a poder verificar? Justamente en un análisis de examen de laboratorio, si yo quiero usar el IgE, probablemente en este tipo de patologías lo voy a encontrar elevado. ¿Qué más? Eosinofilia, ¿en dónde yo veo los eosinófilos? En un hemograma. Entonces, yo verifico mi hemograma, qué cantidad porcentual está de eosinófilos. Más del 5% probablemente es patología de asma, ¿ya? ¿Qué más? Mastocitos. Yo los mastocitos en un hemograma no los suelo ver, pero si yo verifico por medio del frotis, o quizás el equipo me arroja que hay un tipo de células que no lo identifica probablemente, entonces hay que hacerle un frotis a este paciente. Y si veo mastocitos, probablemente yo estoy identificando que puede ser un asma bronquial, dependiendo todo de la clínica del paciente. ¿Qué más? Ahí quedó, cerró. Ya, el gatito lo adoptan y lo llevan por otro lado. Pero ¿qué pasa? Me mudo a un lugar y hay gatitos, ¿no? Entonces genero otra segunda exposición, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hay una nueva exposición a este tipo de alérgeno que me va a producir este tipo de patologías.
Entonces hay una respuesta ya del IgE que ya estaba en un momento que evidenció el alérgeno inicial y comienza a proliferar. ¿Qué más? Va a inducir a la activación de este mastocito. Libera mediadores inflamatorios, van a producir otro tipo de células dentro del sistema inmune y va a prolongar este tipo de inflamación. Entonces, por ende, se va a reactivar o se va a agudizar este tipo de patología. ¿Ya? Entonces, recuerden que hay una fase de sensibilización y una segunda fase de exposición. Entonces, ¿qué más vamos a tener que tener en cuenta? Lo que es la remodelación de las vías respiratorias. Usualmente se van a identificar de modo característico ciertas estructuras en las vías respiratorias, ¿no? Que van a provocar la estenosis, el cierre del bronquio, ¿no? Entonces, va a haber un engrosamiento de lo que es la capa reticular de las vías respiratorias, en este caso de la membrana basal del epitelio, fibrosis subepitelial, hipertrofia de estas glándulas mucosas, va a haber una hipersecreción del moco y proliferación vascular, que esto va a dar lo que es una vasodilatación. Ahora, usualmente los cambios frecuentes van a ser el resultado de una persistencia o una perpetuación de este tipo de inflamación. ¿Qué más va a ocurrir? Lo que es la obstrucción. Generalmente va a estar caracterizado por una constricción del músculo liso bronquial, va a haber un edema, una hipersecreción del moco y va a haber cambios estructurales. En cuanto a lo que es la hiperactividad bronquial, usualmente, ¿cómo nosotros lo vamos a verificar? Nuestro cuerpo, cuando tenemos este tipo de patología, usualmente va a producir histamina, ¿ya? Histamina, y ahí es metacolina, no es matacolina, ¿ya? Es metacolina. La metacolina es un tipo de fármaco que va a hacer sus veces de producir este tipo de patología. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a contraer al músculo liso del aparato respiratorio. Entonces, este tipo de patología, en este caso característica de la hiperactividad bronquial, va a surgir de muchos estímulos indirectos que van a liberar muchas sustancias broncoconstrictoras y con esto va a activar reflejos nerviosos sensitivos dentro de lo que es el asma bronquial. ¿Qué va a pasar? Ahora tenemos la parte de lo que es la exploración física. ¿Cuáles son los signos más relevantes dentro de esta patología? Las sibilancias, ¿no? En un pacientito usualmente que tiene este tipo de, ya sea síndrome obstructivo bronquial, que no se ha diagnosticado como asma como tal, vamos a encontrar sibilancias, ¿no? Entonces, inicialmente quizás en un pacientito no encontremos ningún síntoma, ¿no? O signo en este caso, ¿no? Si el asma persiste, probablemente encontremos ya agregados como roncos, sibilantes, ¿no? Y ya en un paciente que tenga agudización grave de este tipo de enfermedad, vamos a encontrar el pulmón mudo, por así decirlo, así se suele escuchar, no se va a escuchar absolutamente nada en este pulmón, ¿ya? Y aparte de ello, cuando ya en un infante encontramos con este tipo de patología persistente, vamos a ver que a la exploración física estos pacientes van a tener un tórax muy característico, que es el tórax en tonel. No sé si de repente en algún momento habrán identificado. Y también el uso de músculos accesorios. ¿Qué músculos utilizamos o utilizan, mejor dicho, en este tipo de patología? Supraclavicular. Supraclavicular, ¿qué más? Costales, intercostales, ¿qué más? Hay otro supra. Son 4. Infraclaviculares, los subcostales. ¿Cuáles más? Ayúdeme. Semiología. No. No. El grupo anterior me dijo los 4. Accesorios. No, esternocleidomastoides no me gusta. No, es escalenos. Ya, tarea para la próxima semana. ¿Ya? Les dije intercostal, infraclaviculares, costales, intercostales. Y hay un signo también que es el aleteo nasal, ¿ya? Que usualmente es lo que va a hacer el paciente, ¿ya? Entonces, tienen que buscar porque así es semiología que ustedes tienen que saber, por favor, chicos, ¿ya? ¿Qué más? Dentro de las exploraciones, básicamente, ya lo que es patología laboratorial, nosotros en el esputo podemos identificar ciertos tipos de indicadores, por así decirlo, que nos va a dar como que una canalización de que posiblemente pueda ser una asma bronquial. Tenemos los espirales de Cushman, que usualmente es un componente mucoso que está compuesto básicamente por proteínas, cristales y células, y tenemos los cristales de Charcot-Leydig,
que usualmente son estructuras que son productos de los eosinófilos. Usualmente son como que espículas de los eosinófilos y también son proteínas, básicamente. Entonces, también hay un signo característico de este tipo de patología, en este caso, que son los cuerpos de Creola. Ahí es un slash, es una L, por si acaso, no es un slash. Ya los cuerpos de Creola, que son signos de apoptosis en cuanto a lo que es las células epiteliales, en este caso las vías respiratorias, ¿ya? Es la parte, por así decirlo, final. Entonces, dentro del cuadro clínico usualmente vamos a encontrar el asma intermitente, el asma persistente y el asma atípico. Usualmente el intermitente vamos a ver que hay disneas, sibilancias, usualmente con periodos intercalados de asintomático, ¿no? ¿Qué más? Vamos a encontrar lo que es el asma persistente, que se caracteriza usualmente por tos, sensación de disnea, de variabilidad, ¿no? Y el asma típica, tos, disnea de esfuerzo y a veces opresión torácica. Y según lo que es el factor desencadenante tenemos dos tipos. Como les comenté, había un asma intrínseca y un asma extrínseca. El asma extrínseca usualmente va a ser por un tipo diferenciado de alergeno, ¿no? Puede ser por alguna sustancia química, antecedentes, en este caso predisposición por parte de padre, madre, ¿no? Y la no sensibilidad del aspirina usualmente también por fármacos me generan este tipo de ciertos tipos de predisponencia a tener asma. ¿Qué más? El acetaminofén, también si es que hay pacientitos que toman paracetamol o acetaminofén y les genera este tipo de patología. Y lo que son niveles elevados de IgE. Entonces, si yo encuentro en estos pacientes niveles elevados de IgE y junto con la clínica tiene el diagnóstico de asma bronquial, probablemente yo estoy diferenciando que es una asma extrínseca, ¿ya? Ahora, por otro lado, si es una asma intrínseca, usualmente el paciente va a estar infectado posiblemente con este tipo de patógenos como el micoplasma o la clamidia. Paciente va a tener sensibilidad a la aspirina y usualmente los niveles de IgE no los voy a encontrar elevados, van a estar normales. Entonces, si yo estoy sospechando de un paciente que tiene toda la clínica de asma bronquial y probablemente estoy pensando que puede ser que su IgE esté elevado, le doso el IgE y está dentro de lo normal, eso no quiere decir que no puede ser asma bronquial. Sí puede ser, pero es de tipo intrínseco, ¿ya? Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas, usualmente el paciente empeora durante la noche, es típico de un individuo que despierta muy temprano en la mañana, usualmente está evidenciándose, tiene manifestaciones de atopía, hay prurito, de repente el paciente también tiene signos clínicos de miedo inexplicable. Entonces hay un conjunto de manifestaciones por las cuales yo puedo decidir si este paciente tiene o puede entrando en una crisis asmática. ¿Qué más? Vamos a tener lo que es la evolución de este tipo de patologías, puede ser subaguda o en este caso súbita. Subaguda vamos a tener que es la más frecuente, pero la súbita es la que va a estar, tenemos que verificar de que sea un tratamiento inmediato, ya necesariamente. En cuanto al diagnóstico, ya entrando en esta parte, nosotros, como les había comentado, que hay que verificar si tiene parte clínica, que es lo que va a decidir el diagnóstico, y lo que nos va a apoyar. Básicamente tenemos lo que son pruebas de función pulmonar. En este caso, como su compañero bien lo dijo, una de ellas es la espirometría, ¿ya? Que me va a dar el volumen respiratorio en un primer segundo junto con la capacidad vital forzada. Entonces, si está en menos del 65%, posiblemente este pacientito yo lo puedo catalogar como asma bronquial. Me puede ayudar al diagnóstico. ¿Qué más? Sensibilidad de las vías respiratorias. Si este pacientito existen tipos de fármacos por los cuales me van a hacer sus veces de provocar una hiperactividad bronquial para darme que este paciente me diga, no, este paciente puede tener asma bronquial, como la metacolina, que en algún momento les dije, que es un tipo de fármaco que genera este tipo de sensibilidad, pero ya no suele usarse, ¿ya? Quiero que tengan en cuenta que no suele usarse, pero antes lo realizaba. Las pruebas hematológicas, les comenté, para dosar lo que es anticuerpos IgE, que más podemos, en donde también verificamos en un hemograma, ¿ya? ¿Qué vamos a ver en un hemograma? Vamos a ver eosinófilos y posiblemente podemos encontrar mastocitos.
En los estudios de imágenes, ya el doctor les explicará el día de mañana, más que todo para verificar cómo se ve el asma bronquial en una radiografía, ¿no? Etcétera. También tenemos otro tipo de examen laboratorial que son las pruebas cutáneas. Existen diferentes tipos de pruebas cutáneas para yo saber a qué tipo de alérgeno, valga la redundancia, soy alérgica. Entonces, como el polen, los ácaros, el pelo del gato, el pelo del perro, cierto tipo de alimentos como el chocolate. Entonces, hay más de 1500 tipos de alérgenos por los cuales yo puedo verificar este tipo de pruebas cutáneas, pero va a depender más que todo del riesgo-beneficio. Usualmente este tipo de pruebas cutáneas están un poco caras y usualmente en la parte privada es lo que realiza. La parte como que pública en laboratorios actualmente no lo realiza, ¿no? A menos de que sea un hospital que sea de repente del niño, pero no, del hospital del niño, que instituto del niño que yo tenga conocimiento, no realizan este tipo de pruebas cutáneas. Entonces es necesario, si es que el paciente persiste con este tipo de patologías y no sale de su cuadro y quieren ver a qué tipo de alérgeno es alérgico o le produce este tipo de enfermedad, necesariamente le tienen que hacer este tipo de pruebas cutáneas. ¿Ya? ¿Qué más? El óxido nítrico exhalado usualmente se va a verificar para cuantificar la inflamación que tienen que tener las vías respiratorias usualmente. ¿Ya? Eso es para ver la inflamación también. Eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces recuerden de que el asma bronquial no es como tal una patología infecciosa. Que puede llegar a infectarse, sí, pero es más que todo inflamatorio. Entonces el paciente tiene que tener algún antecedente de, como atopía, predisposición genética, género masculino, ¿no? Entonces, para yo poder decidir si este paciente puede ser que tenga o no tenga un asma bronquial. Y de ahí voy decidiendo qué tipo de examen de apoyo al diagnóstico yo le puedo solicitar al paciente, ¿no? Usualmente estos pacientitos suelen agudizarse y pueden llegar a la gravedad cuando no les dan un buen diagnóstico temprano, ¿no? Y usualmente es en la infancia más que todo, porque primero se va a diagnosticar como un síndrome obstructivo bronquial hasta después ya delimitarlo como asma bronquial. Ahora entramos a lo que son el caso clínico, ¿ya? De neumonía. Ortiz está. ¿Qué grupo eres? 3. Rodríguez Berrocal está. Secretario de turno. Saico también, ¿no? Caballero Martínez, me dicen de que no saben, se retiró, ¿no? Se retiró. Aparentemente se retiró. Entonces son 4.